el Espíritu Santo. Tema de hoy: una familia guiada por el Espíritu Santo. Muy bien. Jesús, en medio de su ministerio, en esos 3 años y medio de ministerio, de vida pública, nos enseñó algo muy importante. Nos enseñó muchas cosas, pero nos enseñó algo muy importante, y fue el principio de la igualdad. Jesús nos enseñó que todos éramos iguales delante de nuestro Señor, que todos éramos hijos de Dios. Mira que Jesús le dio un lugar muy especial a la mujer en medio de un mundo ultra machista, porque en los tiempos de Jesús el gobierno judío, el Estado judío, el judaísmo que permeaba el pueblo de Israel y bajo el imperio romano era un momento de ultraderechismo en el estado machista. Las mujeres eran tenidas como si nada. Además, también le dio un lugar a los niños. Los niños eran tratados como las mascotas del pueblo. Pero él en un momento dice, cuando los mismos discípulos estaban rechazando a los niños para que no se acercaran al maestro, muy seguramente hasta de pronto con un poco de fuerza estaban tratando que los niños no se acercaran, Jesús paró todo para que les dijeran a los niños: dejen que los niños vengan a mí. Yo pienso que esas fueron palabras que revolucionaron. ¿Cómo así? ¿Por qué está dándole lugar a los niños? Él quería demostrar que los niños también tenían derechos, así como las mujeres. Le dio un lugar especial al enfermo. Había una enfermedad donde sacaban a las personas del pueblo, los llevaban a lugares que era la lepra, y él daba su amor a los leprosos, a los ciegos, a los abandonados, a los inválidos. Le dio un estatus especial a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Jesús, en medio de su ministerio, nos enseñó que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y esa igualdad, eso que nos enseñó Jesús, es el principio de la gracia. Si no fuéramos todos sus hijos iguales delante de Dios, algunos merecerían la gracia y otros no. Para que todos merezcamos, para que todos podamos tener acceso al trono de la gracia, todos teníamos que ser iguales en los mismos derechos. Todos deberíamos ser considerados hijos de Dios, y uno solo, para poder tener la gracia. Porque si no, algunos podrían recibir la gracia y otros no. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, nos escribe las siguientes palabras, y vamos a arrancar allí. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Y vamos a estar leyendo en la traducción lenguaje actual, porque quiero que esto quede muy clarito. Gálatas 3, 26, mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando allí a los Gálatas. Dice: ustedes han confiado en Jesucristo, y por eso todos ustedes son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han confiado en Jesucristo. Todos ustedes son hijos de Dios. Verso 27. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo, y ahora actúan como Él. Verso 28. Así que no importa si son judíos o no lo son. No importa si son esclavos o son libres, o si son hombres o si son mujeres. Si están unidos a Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Todos son iguales. Si estamos unidos a Jesucristo, todos somos iguales. No existen
en la gracia, en este pacto de la gracia, más derechos para uno o más derechos para otra persona. Cuando nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, hemos rendido nuestra vida al Señor, todos tenemos el mismo estatus, somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos volvemos uno solo. Mira, estos días pasados he estado, desde noviembre más o menos del año pasado, he estado bregando con mi carrito. Yo tengo un carrito viejo y he estado bregando mucho porque ya empezó a pedir de todo. Tú sabes, llega un momento en los automóviles donde empiezan a pedir y a pedir, a pedir. Y he notado, yo no sé mucho de mecánica, yo he aprendido es con mi carrito de algunas cosas de mecánica. Y he visto cómo cada pieza del automóvil es muy importante. A veces uno puede pensar, no, pero es que ese tornillito que está ahí o ese remache que está ahí, mira, si le falta ese tornillo o ese remache a ese motor del carro, no funciona. Cada pieza es muy importante porque se ajusta una con la otra. Dentro de ese motor de los vehículos o de cualquier cosa, tiene que estar en sincronización. Porque todo tiene que trabajar en un propósito, en este caso especial de los carros, pues para que el carro ande, para que el carro funcione. Y te lo apuesto, mira, uno puede decir, no, pero ese cauchito que está ahí, mi hermano, eso es importante porque si no, si eso se empieza a dañar, y hay una falla y ya no puedes reparar el automóvil. Todo tiene que estar sincronizado, todo tiene que manejarse una cosa con la otra. Y ese es el fundamento de las familias. Cuando entendemos, escúchame bien lo que yo te voy a decir esta mañana, cuando entendemos que todos en la familia somos iguales y tenemos los mismos derechos, todos en la familia, todos los que conforman una familia, somos iguales y tenemos los mismos derechos, todos estamos sincronizados y obtenemos los mejores resultados. De eso se trata el tema en esta mañana, que podamos entender que todos dentro de esa familia tenemos los mismos derechos y somos iguales. Y yo quiero romper en esta hora un paradigma, un concepto, y quiero hablar directamente a tu corazón. Y yo quiero romper ese paradigma de que la familia solamente se reduce a aquellos que han podido tener pues, papá, mamá e hijos, ¿no? Como es un ideal de familia, pero pues estamos viviendo en un mundo quizás donde a mamá le ha tocado ser papá y mamá. O quizás de pronto en tu casa vive, no sé, los abuelos, el papá, la mamá, hay adultos que conforman esa familia, ¿sí? Hay unos niños que por cualquier tipo de motivo quedaron al cuidado de sus abuelos, por ejemplo. Pero esas personas que viven en tu casa, con las cuales tú te has unido para formar una familia, esa es tu familia. Eso es lo que Dios te dio en este momento para que puedas disfrutar el hecho de tu familia. Y todos los que se reúnen en ese hogar, en esa familia, los que conforman tu casa, es llamado para una familia y todos tienen los mismos derechos, todos son iguales. Todos son iguales, pero cumplen roles diferentes. Y eso también es muy importante que lo entendamos en esta mañana. Aunque todos somos iguales en derechos, lo más importante es que puedan cumplir cada uno el rol que Dios ha puesto dentro de la familia. Y cuando cumplimos los roles indicados como miembros de ese equipo, por ejemplo, aquí en casa tenemos un dicho, y es que somos miembros y somos del equipo Barragán Ruiz. Somos el equipo Barragán Ruiz, y cuando cumplimos cada uno de nuestros roles, pues se obtienen los mejores resultados. Yo no sé si ustedes han visto esas películas acerca de los high school, de las secundarias, que tienen de pronto un equipo de baloncesto, o quieren un equipo de fútbol americano o de fútbol soccer. Y hay una estrella, ¿no? Hay un privilegiado allí que es el mejor jugador y hace canastas, dunk, y las clava todas, o es el mejor pasador del equipo, o es el que hace los mejores dribblings, y él la estrella, y él se cree que el equipo sin él no puede funcionar. Pero lo que llega a ser el coach y lo que empieza a enseñarle todo el equipo y la historia casi siempre en esas películas es que esa estrella, por más buena que sea, no puede brillar sola. Hace unos días veía yo un documental
con un director técnico de fútbol muy conocido que se llama Mourinho, ¿sí? José Mourinho creo que es él. Y él hablaba acerca del privilegio que era entrenar a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del fútbol, ¿verdad? Decía, mira, yo a Cristiano Ronaldo no tengo que enseñarle a jugar fútbol, pero sí tengo que enseñarle algo a Cristiano Ronaldo, y es a que juegue en equipo. Por más privilegios o superdotado que tú seas dentro de tu grupo familiar, es muy importante que jueguen en equipo, porque una estrella no puede brillar sola. Y volviendo al ejemplo del motor del automóvil, un motor, si tú lo ves, yo que en estos días he estado destapando ese motor muchas veces, ves que cada cosa está junta una con otra, ¿sí? Todos los componentes están adheridos entre sí, con tornillos, con placas, con botones, todo dentro de los vehículos, ¿cierto? Funciona ajustado uno con otro. Todos están sujetos, todos se están sosteniendo uno con otro. Tú no ves, por ejemplo, no sé, el exhausto de tu carro por allá volando o la puerta suelta, no. Todo está sujeto y todo se sostiene mutuamente. Todos los elementos dentro de ese motor, existe algo que se llama la sujeción. Y en la familia, todos deben estar sujetos los unos a los otros. Todos tienen que sostenerse para que la familia funcione. Y el verbo sujeción significa sostenerse, agarrar al otro para que no se suelte. Es importante que en medio de la igualdad y cumpliendo nuestros roles como equipo, seamos también ese soporte para los miembros de nuestra familia, para que no se suelten, para que todos estemos sincronizados. Y el término sujeción, escucha muy bien, porque aquí vamos a empezar a aclarar muchas cosas. El término sujeción no es algo humillante ni degradante, como de pronto nos han metido en nuestra cabeza. No, es que usted tiene que estar sujeto, usted tiene que estar sometido. Eso no es algo, estar sujeto no es algo humillante ni es algo degradante. Estar sujeto es estar agarrado uno al otro para que sea un ejercicio de trabajo en equipo. Eso significa estar sujeto el uno al otro. Y por mucho tiempo yo he escuchado una mala interpretación del pasaje de la Biblia que vamos a leer, donde, lo voy a decir con nombre propio, muchos pastores han lastimado familias, han lastimado mujeres, hombres, niños, ancianos, por medio de una mala interpretación de este pasaje de la Biblia. Y siempre había rondado esto en mi cabeza acerca de qué verdaderamente significaba, y en esta semana estuve metido estudiando los originales, qué quería decir el apóstol Pablo verdaderamente cuando hablaba acerca de este pasaje que vamos a leer. Y yo quiero que usted hoy tenga una mente muy abierta para que pueda entender el consejo del Espíritu, porque yo sé que si usted en esta hora puede entender este mensaje, su vida familiar, su núcleo, por eso algo dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, va a cambiar y su vida inmediatamente va a empezar a verla de una forma diferente. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5 versículo 21. Efesios capítulo 5 versículo 21, y vamos a leerlo, como les dije, en la traducción lenguaje actual, para que usted pueda entender muy bien, entendiendo toda esta introducción que les he podido traer. Dice así. Vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 21 al 24. Dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos al otro. Recuerda que es sujetarse, que es sostenerse, agarrarse. Entonces usted puede cambiar allí, porque es el mismo significado acerca de sujetarse, que es cogerse, que es agarrarse. ¿Sí? Dice allí: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, deben agarrarse a sus esposos.
así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe amarrarse, sujetarse, sostenerse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Jesucristo. Qué interesante leer ahora de esa manera, ¿no? En el griego, en la palabra que el apóstol Pablo está utilizando en este Efesios capítulo 5, sujeción quiere decir andar en sincronización, andar sincronizados los unos a los otros. Eso significa sujetarse, agarrarse, sostenerse. No es algo servil. No es una obediencia sin opinión. Usted tiene que estar sujeta a su esposo y tome por la cabeza. No, tenemos que cambiar ese paradigma, porque eso no es lo que quiere decir la Biblia en ese pasaje. No es una obediencia sin opinión y sin sentido, sino que lo que quiere decir el apóstol es que radica en una función y en un objetivo que tiene que cumplir la mujer, en un rol especial que tiene que cumplir la mujer. Y la mujer es encargada, escuche bien, de un resultado grupal, porque es la facilitadora o es la encargada de facilitar la sujeción en la familia. Alguna vez escuché una interpretación de esto que me gustó bastante, y es que la mujer es como el cuello de la cabeza. O sea, es la que liga el cuerpo, el resto del cuerpo con la cabeza. Y es la que sujeta, es la que facilita la sujeción en la familia. La mujer, la esposa, es una facilitadora, es un puente. No es alguien ahí puesta para servir y para hacer la comida. No. Ella es la facilitadora de la sujeción en la familia. ¿Y sabes por qué dice aquí el apóstol Pablo que el esposo es cabeza? Porque la cabeza, así como Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, el esposo es la parte más visible de la familia. Dios ve al esposo al esposo con su esposa como la parte más visible, no porque sea el que manda en la casa, escuche bien, sino porque es el que tiene la responsabilidad espiritual en casa. Es como una antena. Usted va pasando por las casas, ¿cierto? En un barrio, en un condominio, y lo que ve de una casa, lo que más sobresale es la antena, ¿no? Eso es lo que más sobresale. Y nosotros como esposos somos esa antena receptora de lo espiritual. No somos los místicos, escuche bien que es diferente. No, usted no practique misticismo. Usted es el que tiene que estar: Señor, revélame los planes, Señor, ayúdame, abre mis ojos. Usted como esposo. Y la esposa es la que empieza a facilitar esa sujeción en la familia de los planes que Dios baja a través de la antena para el resto de la familia. Yo sé que ahí usted va entendiendo un poco más. Aquí cada uno va cumpliendo su rol. Cada uno va trabajando por el equipo. Mire lo que dice el verso 25. Verso 25 en adelante. Vamos a leer. Los esposos, ahora aprieta la cosa, ahora los esposos se amarran los pantalones. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Usted quiere que su esposa esté amarradita a usted y sea su colaboradora y sea su facilitadora? Pues usted tiene que amarla de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y mire lo que hizo Cristo por la iglesia. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa
así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. El esposo alimenta a su esposa, cuida a su esposa, la trata tiernamente como a su propio cuerpo. Del mismo modo en que Cristo cuida a la iglesia. Verso 30. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El rol del esposo en la familia es amar. El rol del esposo en la familia es amar y hacer todo lo que hace. Trabajar, dedicar tiempo a la familia, jugar, sonreír, proveer. Todo lo que hace es por amor a su esposa y a su familia. Tú quieres de verdad que tu esposa te ame, que sean ese equipo, ese coach, que haya sincronización en tu casa. Ámala. Ama a tu esposa. Y del amor que está hablando aquí el apóstol Pablo es la palabra de amor ágape. Y el amor ágape es aquel que solo persigue el bienestar del otro, anteponiendo su propio bienestar, sin esperar nada a cambio. Y a veces ese amor quizás de pronto no es correspondido. Pero te aseguro que si tú pones como esposo, empiezas a colocar el amor que tú haces, todo lo que tú haces, no para echar en cara, sino para verdaderamente ser una muestra de amor en tu casa, mira, ese amor va a ser correspondido. En sincronización, en unión. Vas a tener una esposa que te facilita la vida, que vas a estar tranquilo, que no dices, no, yo no quiero llegar a la casa para todo lo que me espera. No, porque estás haciendo las cosas con amor, amor generoso, amor dadivoso, dando tiempo, sonrisas, abrazos, quitándote quizás de pronto ese caparazón de orgullo, de altivez, y amando a tu esposa y a tus hijos y a tu familia. Mira lo que dice el verso 31. Continuamos con el verso 31. Verso 31. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande, dice Pablo. Y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y escuche bien, y la esposa debe respetar a su esposo. Este verso 31 al 33 trae muchos roles. Mire lo que dice. Cuando un hombre se une a su esposa, cuando forman una familia, inician una nueva familia y un nuevo ADN, más si tienen hijos. Inician un nuevo grupo, una nueva tribu, un nuevo hogar. Póngale los apellidos que usted tiene: Rodríguez Castro, Smith and West. Póngale el sello, el ADN de su familia. En mi caso, nosotros somos una nueva familia. Somos la familia Barragán Ruiz y tenemos nuestro propio ADN que viene inyectado del ADN de mis padres, de la familia de mi esposa, pero aquí se forma una nueva familia. Esa nueva familia ya no es la misma familia de tus padres, ni es la misma familia de tus suegros, sino es tu propia familia con tus propias costumbres, con tu propia visión de la vida, con tu propia forma, no sé, de alimentarte, de hacer ejercicios, de ver la vida, de crianza. Y eso es lo que va a blindar tu casa.
Obviamente, tú escuchas, ¿no? Tú escuchas a los abuelos, escuchas a los profesores, escuchas a los psicólogos, no sé, escuchas a los amigos, pero filtras todo lo que viene para blindar tu casa. Ese es un rol de esposo y esposa, de los dos. Por eso dice que cuando un hombre se une a su esposa, inician una nueva familia, se hacen uno solo. No puede estar trayendo y inmiscuyendo gente dentro de la casa, en las decisiones de la casa. No puede estar tú tomando malestar por rumores, por chismes que la gente trae a tu casa. Tienes que blindar tu casa. Escuchas el consejo, pero filtras. Y aquí nos dicen otras funciones. Sigue el apóstol Pablo diciendo, el esposo tiene que amar, pero la esposa tiene que respetar a su esposo. ¿Sabes qué significa la palabra respetar? Respetar no es una actitud servil. No, respetar es aceptar las cualidades que tiene la otra persona. Yo te respeto a ti cuando yo acepto quién tú eres. Y la esposa está llamada a aceptar las cualidades que tiene su esposo. Usted no tiene ahí un pedazo de carne tirado, no. Usted acepta. Usted trata con consideración a su esposo. Usted vive orgullosa de su esposo. Eso es respetar. Que usted presenta con dignidad a su esposo donde quiera que usted vaya. Y usted le cuida la espalda a su esposo. No que todo el barrio tiene los chismes de su esposo y de su familia. No. Eso es respetar a su esposo. Usted blinda a su familia con lo que habla, con lo que dice. Lo blinda, lo cuida, lo respeta, lo trata con consideración. A ese Pancho que usted tiene ahí al lado, considérelo. Mientras que el esposo te ama. Y cuando, la pareja empieza a funcionar de esa forma, de esa manera, según el principio que nos está hablando aquí la palabra de Dios, las cosas empiezan a funcionar en tu casa y en tu familia. Bien, hemos hablado del esposo, de la esposa, de los diferentes roles, pero dentro de la familia también hay hijos. Escuchen bien, hijos. Y si sus hijos están cerca y no están ahí pendientes, súbale el volumen en este momento ahí a su celular, al computador, porque también hay palabra para los hijos en esta hora. Porque los hijos también son parte importante. Somos todos iguales. Ahora no es que los niños sean ni tratados arriba como emperadorcitos de la casa, no. Ni tampoco como las mascotas de la casa que nadie les lleva a usted 8 o 15 días sin ver a los niños, no. Todos somos iguales. Pero los hijos tienen unas responsabilidades y un rol especial en casa. Escuche bien. Los hijos, estoy hablando ahora con los hijos, si tienen a sus padres, tanto si viven con ellos o como si tienen sus padres vivos aún. Escuche bien. Hijos, obedezcan a sus padres. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 1, ¿no? Estos números los puso el hombre, pero es una carta completa que Pablo escribió. Pasamos de Efesios capítulo 5, ahora a Efesios capítulo 6, verso 1, pero continúa el hilo de la familia. Hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, ustedes son de Cristo. ¿Ustedes sabían eso, padres? Que el verdadero padre de sus hijos es Dios. Aquí Pablo se lo repite. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. Al ser ustedes de Cristo, tienen que obedecer a sus padres. Verso 2. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Tremendo rol que tienen los hijos dentro de una familia. Si estén pequeños, tú tienes que empezar a enseñarles este principio a los hijos. Y si ya están adolescentes o grandes, o si tienen sus papás vivos, escuchen bien, hijos, lo que dice la palabra. Obedecer, el verdadero significado de obedecer, igual. Y quiero ser muy enfático en esto. Es que
se ha malinterpretado los conceptos, a veces porque no se saben bien los significados de las palabras o no se ha estudiado bien la palabra. Y obedecer tampoco es un acto servil. Yo tuve el privilegio de crecer en un hogar, gracias a Dios, alumbrado por el Señor, con un papá y una mamá excelente, donde yo les debo toda mi formación espiritual, todo lo que soy en este momento, se los debo a mis papás. Pero no todos tienen un hogar privilegiado, no todos crecieron dentro de un hogar con un papá y una mamá que de pronto se portaron de la mejor manera. Y obedecer no quiere decir que porque es tu papá y tu mamá, pues vas a obedecer ciegamente o hacer lo que ellos hacen, dicen ciegamente. No, escucha bien lo que te voy a decir. El verdadero significado de obedecer, de obediencia, es que tú tienes que escuchar con atención, sea lo que sea tu papá, sea lo que sea tu mamá. Quizás de pronto no tan bueno que se haya portado contigo, o quizás el mejor padre. El verdadero significado de obediencia es escuchar con atención. Hijos, escuchen con atención a sus padres. Préstenles atención. ¿Saben por qué? Porque los padres, y hoy que tengo hijos, lo reconozco más, hay algo que siempre vamos a tener los papás, y es experiencia. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia lo dan los años. Y tú, adolescente, joven que me estás escuchando, no tienes la misma experiencia que tienen tus papás. ¿Sabes por qué? Porque no tienes los mismos años. Así que tú tienes que prestar atención al consejo de tu papá y de tu mamá. Cuando tu papá y tu mamá te den un consejo, la obediencia se demuestra cuando tú prestas atención. No lo escuchas por escucharlo, no, sino que prestas atención al consejo que te están dando, porque primero, muy seguramente, está lleno de amor, lleno de cuidado, y segundo, tiene experiencia que se va adquiriendo con el tiempo, con los años. Y cuando tú tienes a tus padres vivos, tienes que velar por sus necesidades, tienes que cuidarlos. Y todos estamos creciendo en eso. A veces nosotros los padres que tenemos hijos pequeños nos embolatamos en el diario vivir y en la cosa, y a veces los viejitos quedan por allá arrinconados, olvidados como un mueble viejo. No, hay un principio, y es que tú tienes que cuidar a tus papás. Tienes que darle la llamada, tienes que cuidarlos. ¿Qué le falta, papá? ¿Qué le falta, mamá? Es un principio hasta cuando Dios los tenga contigo. Y si tienes en esta hora la oportunidad de reconciliarte con papá, con mamá, si tienes muchos años que no los ve, perdona. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá. Muchas cosas se hicieron por ignorancia. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas el mejor amigo de tu papá y de tu mamá, pero sí te estoy diciendo que sueltes esa carga ya. No puedes seguir, si eres una persona adulta, no puedes seguir echándole la culpa a tu papá y a tu mamá de todas las cosas que te pasan. Ya eres una persona responsable de tus actos, y es una responsabilidad tuya también perdonar a tu papá y a tu mamá. Suelta esa carga. Suelta, libérate. Respira. Si puedes, establece una relación con ellos. Y si no, vive tu vida en paz y libérate de esa carga. Y libera también a tu papá y a tu mamá de esa carga. Perdona. Y si puedes, cuídales. Verso 4. Para ir cerrando. Verso 4. Una familia guiada por el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra. Verso 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Los padres conocemos a nuestros hijos. Y los conocemos tanto que sabemos
lo que a ellos los hace enojar. Sabemos cómo desestabilizar a nuestros hijos. No lo hagamos. No los llevemos, no los provoquemos a ira. El control siempre debe estar en nosotros como padres. Siempre. No los hagamos enojar. No hagamos que todo se salga de control. Hay estrategias de comunicación con los hijos. Hay estrategias de crianza, de educación. La forma real en que te tienes que comunicar con los hijos. No los hagamos estallar por quizás de pronto una pereza de nosotros. Dedícales tiempo a tus hijos. Mira, hay una frase muy hermosa que tiene mi esposa en sus conferencias y es: escúchalo con los ojos. Escucha a tus hijos con los ojos, colócales atención. Tenga la edad que tenga, 3, 5, 7, 15 años. Escúchalo con atención con tus ojos. No hay algo más que hagan enojar a los niños, a los hijos, que los padres no les pongan atención. Escúchalo con los ojos. Y sabes una cosa, no hagas sentir culpable a tus hijos de las cosas que son tuyas. Como añadirle culpabilidad. Añadirle, lo voy a hacer sentir culpable. Tú tienes el control como eso, y te lo digo porque yo soy papá ahora. No hagas sentirlo culpable. Además, enséñale la Biblia. Pero me atrevería yo a decir que más que la Biblia, enséñale valores cristianos a tus hijos. No le compres todo a tus hijos. Enséñale valores cristianos. Enséñalos a vivir. Enséñales misericordia, que es tener misericordia de los demás. Enséñales empatía. Enséñale la compasión por los demás. Enséñales a compartir, enséñales a dar. Eso es verdaderamente lo que los niños necesitan. Sí, necesitan la enseñanza de la Biblia. Es muy importante que conozcan la historia de Gedeón, que conozcan la historia de Sansón, de Jesús, de la Biblia, de la gracia. Muy importante. Pero ellos necesitan conocer los valores cristianos. Y eso lo van a aprender a través de tu ejemplo. ¿Cómo aprenden los niños misericordia, compasión, empatía? Buena administración del dinero, cuidado físico, buena alimentación, a través del ejemplo que le dan sus padres. Enséñales a vivir una vida cristiana. Y quiero terminar la enseñanza de hoy con algo bien interesante, y es: nosotros somos familias guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque los roles que tenemos que cumplir como esposos, como esposas, como padres, como hijos, no lo vamos a hacer solos. Estas tareas, estos roles, esta sincronización, esto de agarrarnos, de sostenernos, no es en nuestra propia fuerza ni con nuestro propio conocimiento, porque muchas veces sabemos, pero bueno, sí, eso está muy lindo, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabes qué? Alguien te va a ayudar. Alguien te va a ayudar en esta tarea maravillosa. Mire lo que dice Jesús, lo que dejó dicho Jesús en Juan capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26 dice: y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Tú necesitas ayuda para que tu familia sea guiada por el Espíritu, para que los roles se cumplan en tu familia, para que todos brillen juntos, para que se puedan blindar y se puedan amar. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Tú tienes un ayudador y el Espíritu Santo está dentro de ti, 24 horas al día disponible para ayudarte. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. No estás solo, no estás sola en esta labor. Tú tienes un ayudador que se llama el Espíritu Santo.
Por eso el tema de hoy se llama familias guiadas por el Espíritu Santo. No se llama familias guiadas por Pedro, ni familias guiadas por María, ni familias guiadas por Héctor. Se llama familias guiadas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te da testimonio de que tú eres hijo o hija de Dios, es el que está dispuesto a ayudarte, a enseñarte y a recordarte todas estas cosas, todos los días, para que tengas una familia guiada por el Espíritu Santo. Y te aseguro que si cada uno de los componentes de tu familia cumple su rol, tu equipo, ¿cómo se llama tu equipo? Coloca allí. Si yo tuviera la posibilidad en este momento, colocaría mi equipo, es Barragán Ruiz. Equipo Barragán Ruiz. Coloca ahí el nombre de tu equipo y di: el equipo Rodríguez, el equipo Estero, el equipo Gómez, Ramos, es guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero que tú coloques eso a manera de confesión. Y si tú cumples tu rol, si tú te encargas de cumplir tu rol y enseñarle a tus hijos el rol que deben de cumplir, tu equipo va a salir ganador. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Yo declaro que he cumplido la misión de comunicar lo que tú quieres que tu pueblo supiera, Señor. Y declaro en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que hay una unción especial del Espíritu Santo en cada casa, en cada hogar que está escuchando esta palabra, para que cada uno, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, empiece a cumplir el rol que le pertenece en esa familia. El esposo con la esposa con el esposo, el hijo con su padre y el padre con su hijo. Y todos aquellos que están inmiscuidos en hogares particulares, Señor, declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo le traes revelación y a todos, a cada uno de ellos, para que puedan cumplir el rol en su familia y puedan tener familias sostenibles, familias que perduren con el tiempo, familias indestructibles, blindadas. Gracias, Señor, por tu palabra. Declaro amor, consuelo, paz en cada uno de los hogares, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.